Y este testimonio comienza así, que a mediados de febrero del año 1981 llegó a mi vida una enfermedad que bueno, yo al principio no le di importancia, sentí calentura y luego pensé y dije, es gripe. Y como todos sabemos que luego de tomar ciertos calmantes que queda sano, empecé a tomar calmantes en mi hogar, pero así siguió pasando el tiempo. Pasó 1, 2 y luego así 3 días. Cuando llevaba ya 5 días, quiero decirles que aquella calentura se había convertido en fiebre. Y fue así que visité por primera vez de esa enfermedad a un médico. El médico, luego de examinarme, recetó medicinas y me fui para mi hogar. Llegué a mi hogar y empecé a tomar aquellas calmantes que el médico había dado, pero parecía que no habían hecho efecto. Siguió pasando el tiempo. Cuando yo llevaba ya 8 días, quiero decirles que ya para entonces la fiebre había aumentado. Y si eso fuera poco, yo sentía en mi cuerpo un frío que estremecía todo mi ser. Y además de eso empecé a sentir que los huesos como que me los estaban triturando, como que me estaban machacando. Sentía el dolor que traspasaba todo mis huesos. La cabeza sentía que como que me iba a estallar en pedazos. Fue así que mi familia decidió llevarme por segunda vez donde otro médico. Llegamos, luego de examinarme, el médico me responde y me dice, tú estás sano. Mi familia le reclama y le dice que cómo es posible que yo esté sano si ellos llevan cuidándome 8 días y han visto, han sentido cómo lloro, cómo mi vida está completamente destruida por aquella enfermedad. El médico se acerca nuevamente y me dice, ven, te voy a examinar. Y comienza, tu temperatura está normal, tu pulso está normal, yo no encuentro ninguna alteración en tu cuerpo, pero bien, te voy a dar medicinas porque dicen que estás enfermo, pero yo te quiero ser sincero, estás gastando el dinero por gusto porque tú estás sano. Bueno, dio las medicinas y nos fuimos para mi hogar. Cuando llegamos a mi hogar, mi familia inconforme empezó a criticar a aquel médico de tildado, de inexperto, de una persona que no estaba capacitada para ejercer esa profesión. Cuando yo me puse en pie y me levanté del lugar donde estaba sentado, sentí que mi cuerpo fue sacudido por un frío nervioso. Caí desmayado al piso. Mi familia me recogió y me llevó para mi hogar, para mi cuarto. Cuando entramos al cuarto, empecé a reposar, pero quiero decirles que aquella fiebre empezó a posesionarse más fuerte y empecé a sentir la tortura en todo mi ser. Sentía que los huesos me los estaban deshaciendo, mi cabeza me iba a estallar en pedazos y aquel frío que sacudía a cada momento todo mi ser. Siguió pasando el tiempo así. Llegaban hermanos a orar por mi vida, pues gracias a Dios mi familia es cristiana, pero no había sanidad. Cuando yo llevaba ya 15 días, quiero decirles que ya para entonces mis órganos internos se habían inflamado y a partir de ese momento ya no pude comer, no pude dormir, más ni siquiera podía tomar agua, porque yo sentía que al masticar los alimentos y tragarlos, como que algo cortante tragaba que iba irrumpiendo todo mi organismo. Cuando ingería los alimentos y los tomaba, yo sentía que como que algo con filo había tomado que iba cortando todo mi interior. Cuando quería dormir y cerraba mis párpados, yo sentía que al cerrarlos como que clavos se encajaban en mi vista. Cuando me quería mover, sentía que como que si en alguna cama de espinas yo estuviese durmiendo, que aquellas espinas se incrustaban en todo mi cuerpo. Mi familia, cuando me vio que yo estaba más grave, decidió llevarme a la Policlínica Salvadoreña, o sea, un centro médico particular. Al llegar a ese centro médico particular, los médicos empezaron a preocuparse y empezaron a poner que suero, que oxígeno y aparatos que detectar el pulso, el corazón, bueno, y empezaron a hacer análisis, chequeos, empezaron a hacer exámenes. Empezó a pasar el tiempo, pasó el día, llegó la noche y pasó, llegó el siguiente día, pero también pasó. Pero quiero decirles, hermanos y amigos que me escuchan, que también sucedió algo extraño en aquel lugar. Mi cuerpo estaba completamente sano, ni fiebre, ni dolor de cabeza, ni mucho menos el frío que torturaba todo mi ser. Mi familia a los 2 días decidió sacarme de ese lugar, pues les estaban cobrando demasiado caro. Me sacaron de ese lugar y me llevaron a mi hogar. Quiero decirles que siguió pasando el tiempo, pero no sé qué tiempo había pasado, pero de presto mi cuerpo fue sacudido nuevamente por aquel frío nervioso. Aquella fiebre volvió a posesionarse de mi vida. Y así siguió pasando el tiempo.
Cuando yo llevaba ya 25 días, quiero decirles que ya para entonces llevaba 10 días sin comer, sin dormir, sin tomar agua. En otras palabras, mi cuerpo se había deshidratado. Solo un montón de huesos eran los que estaban tendidos sobre aquella cama. Mi familia, cuando me vio más grave, agonizando como le llama la gente, decidió llevarme al Hospital General del Salvador. Me ingresaron. Al ingresarme al hospital, uno de los médicos expresó estas palabras: no te preocupes, ya vas a salir como nuevo de este lugar. Pues el problema estaba, hermanos y amigos, en que ninguno de los médicos había podido descubrir qué clase de enfermedad era la que yo tenía. Pues unos daban un diagnóstico, otros otro y otro. Y yo pienso y digo, hermanos, que hasta ahora en día estaría tratando el hombre de descubrir qué clase de enfermedad era la que yo tenía. Porque no era tal de los hombres, no era de la ciencia, sino que era la voluntad de Dios que sucediera así, aleluya. Me ingresaron en el hospital y empezaron nuevamente aquellos análisis, empezaron nuevamente aquellos tipeos de sangre y aquellos exámenes, y empezaron aquellos aparatos a trabajar en mi ser, y empezó a pasar el tiempo, un día, 2 días y así luego 3 días. Pero quiero decirles que sucedió aquello nuevamente, aquello extraño, aquello raro. La enfermedad había desaparecido. Era tan extraño como que si la muerte, como que si aquella enfermedad, al pasar consulta con el médico, se quedase en la puerta esperando que yo pasase consulta y al salir posesionarse de mi vida. A los 3 días de estar en el hospital, una mañana se acerca un médico y me dice: mira, lo siento, pero tú estás sano. La camilla la necesito para otro enfermo. Yo no vengo desprestigiando mi país, pero quiero decirles que estamos pasando por momentos muy duros, muy críticos. Allá los hospitales muchas veces no alcanzan para tanto enfermo, tanto herido. Así es que ponen 1, 2 y luego hasta 3 en una misma camilla según la clase de enfermedad. Me dijo: lo siento, la camilla la necesito para alguien que esté grave. Me dieron de alta. Mi familia me recogió y me llevó para mi hogar. Pero cuando llegaron al hogar, en mi familia había nerviosismo, había tensión, había aquella preocupación, y empezaron a clamar y empezaron a decir: Dios quiera que ya sea sano, Dios quiera que esa enfermedad ya no le retorne, Dios quiera que sea la última vez que visite a un médico. Pero para sorpresa de mi familia y para dolor de mi cuerpo, aquella enfermedad volvió a retornar a mi cuerpo. Y así siguió pasando el tiempo. Pero lo que yo quiero llegar, hermanos y amigos, es a esto: que a los 33 días de estar padeciendo esa rara o extraña enfermedad, fue que tuve la experiencia con la muerte, pero también fue que tuve el grandioso encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Cuenta mi familia que ese día me grabé más. Me tomó la fiebre a buena mañana, mas me salió al mediodía. Quedé reposando como 1 hora, pero luego aquella enfermedad volvió a retornar a mi cuerpo. Como a las 7 de la noche, mi madre había estado orando por mí. Luego de orar me dijo: hijo, gracias a Dios ya te salió la fiebre. Escucha, ya que no quieres comer, ya que no quieres tomar ningún alimento, trata por lo menos de dormir, trata de descansar un poco. En ese momento contaba ella que alguien la llamaba en la sala y me dijo: te voy a dejar solo un momento, pues quiero decirte que alguien me busca en la sala. Pero quiero decirles, hermanos y amigos, que mi familia me velaba, noche y día se turnaba esperando el momento que yo muriese. Cerró la puerta y se fue para la sala. Yo me quedé ido viendo hacia la puerta. De presto vi que traspasó la puerta una mujer. Bueno, yo no vi cuando la abrió. Cuando vi, estaba parada junto a mí. Yo solo escuché que me dijo: a traerte vengo. Cuando digo estas palabras me le quedé viendo. Vi una mujer normal, cabello largo hasta la cintura, una vestidura gris, clara, más celeste. Pero luego volteé el rostro para la pared, porque yo pensaba que era una hermana en Cristo de la iglesia a la cual asistía mi madre. Y para serles sincero, estaba cansado de que llegaran a orar por mi vida. Pues habían llegado pastores, habían llegado evangelistas, había llegado una gran cantidad de miembros, pero yo no podía recibir sanidad. Y dije: ya estoy cansado, ya aburren tanto que vienen a orar por mi vida y yo no recibo sanidad.
Además, quiero decirte, hermano y amigo, no todos podemos orar por un enfermo. Unos oramos porque en realidad el Espíritu de Dios nos guía, pero otros, lo siento, oramos por pura emoción. Pues ahí llegaban hermanitos que, guiados por su emoción, empezaban a gritar y a gritar, creyendo ellos que con aquella gritación iban a sacar la enfermedad, y alaban mi cuerpo de un lado para otro, que sentía que los miembros me los estaban arrancando por pedazos. Por eso yo dije, estoy cansado, ya aburren tanto que gritan y yo no recibo sanidad. De pronto escuché aquella voz autoritaria, seca, que dijo, a traerte vengo. Volteé el rostro para ver quién era en realidad aquella persona que había hablado. Pero al voltear mi rostro, ya no vi al personaje que había visto antes. Ahora vi a un personaje distinto. Su aspecto físico era horrible, en otras palabras, difícil tratar de describir. Lo que yo vi que era que los ojos le rojeaban. Pero lo que a mí me espantó más fue esto, que yo vi que en medio de sus ropas sacó un puñal de aproximadamente 60 centímetros. Se abalanzó sobre mi cuerpo y empezamos a luchar. Y usted puede imaginarte, hermano y amigo, qué grito no sería el que yo pegué. Mi familia estaba en la sala platicando y al escuchar los gritos salieron corriendo a una sola vez y empujaron la puerta y se quedaron sorprendidos. Pues cuenta mi familia que ellos veían que yo me elevaba, caía, giraba alrededor de aquella cama, como que si yo estuviese peleando con otra persona, pero solamente mi cuerpo era el que estaba girando alrededor de aquella cama. Mi familia, cuando me vi en ese estado, me preguntaba y me decía que qué era lo que me pasaba, que qué era lo que yo tenía. Y yo le gritaba, le suplicaba, les imploraba que me quitaran a la muerte, porque yo creía que era ella quien había llegado a traerme. Y mi familia angustiada me gritaba y decía que no podían entrar, que no podían moverse, que ellos sentían una fuerza sobrenatural dentro del cuarto que no les dejaba moverse del lugar en el cual ellos estaban parados. Seguí luchando con aquel personaje. Las fuerzas empezaron a debilitar. Empecé a flaquear. Sentí que aquel personaje me empezó a vencer. Cuando sentí que aquel personaje me venció y literalmente sentí que el puñal traspasó mi corazón y quedé muerto. De ahí no sé qué tiempo pasó. Pero antes de proseguir, hermano y amigo, yo quiero advertirte de tres cosas las cuales el diablo anda poniendo ahora en día entre las mentes. Pues quiero decirte que el diablo anda poniendo mucha incredulidad, mucho conformismo, e inclusive hay muchos cristianos que dicen, ¿será cierto como el diablo lo pinta en la calle o será cierto como está escrito en la Biblia? Pues quiero decirte que dice el diablo que el alma no existe. Dice el diablo que en el sepulcro se acaba todo, que después de esta vida ya no hay otra. Como también dice el diablo que hay un purgatorio, donde vamos a ir a purgar las penas nosotros por un tiempo y luego Dios nos va a llevar a gozar juntamente con Él. Pero yo quiero decirte, hermano y amigo que me escucha, que estas son las peores mentiras del diablo. Porque en primer lugar, sí existe el alma, alabado sea Dios. En segundo lugar, en el sepulcro no se acaba todo. Después de esta vida hay otra, hay una eternidad. Como también quiero decirte en tercer lugar que no hay tales de purgatorio. Esa es mentira del diablo, ese es invento de los hombres, que existe el purgatorio, porque lo que hay es un infierno. Y lamentablemente toda aquella persona que no se arrepienta, toda aquella persona que no se parte del pecado, toda aquella persona que no se acerque a Jesucristo, toda aquella persona que no se ponga cuentas con Dios, tendrá que ir a parar a ese lugar. Lo voy a explicar en esta forma. Cuando aquel puñal traspasó mi corazón y quedé muerto, no sé qué tiempo pasó, pero de pronto empecé a salir del cuerpo, o sea, el alma, la verdadera personalidad, gloria a Dios. Porque quiero decirte que la verdadera personalidad no es lo que tú palpas, no es lo que tú tocas, sino que la verdadera personalidad es el alma, gloria a Dios. Y el alma es la que siente, el alma es la que ve, el alma es la que razona, el alma es la que oye, y también es el alma la que un día tendrá que ir a entregar cuenta ante la presencia bendita de Dios, aleluya. Empecé a salir del cuerpo y empecé a flotar en el cuarto. Y empecé a contemplar a mis hermanos que lloraban
cuarto y pude ver a mi madre que postrada de rodillas lloraba y clamaba ante la presencia bendita de Dios. Y pude ver mi cuerpo rígido y pálido tendido sobre aquella cama. Salí del cuarto, empecé a contemplar al mundo por última vez y empecé a sentir que algo me alaba como un imán y empezó las tinieblas a cubrirme, las oscuridades a cubrirme. Quería huir, pero aquel personaje me llevaba quizás a la velocidad que la luz. Yo quería escapar, pero no podía. De presto, hacia adelante divisamos la especie de un monte. Cuando llegamos hacia ese monte, yo pude divisar una abertura en forma de un cráter y hacia en el fondo una masa rojiza y algo que se desprendía como queriéndonos alcanzar hasta donde nosotros estábamos. Y ahí pude comprobar las tres mentiras del diablo. Ahí pude comprobar que sí existe el alma, alabado sea Dios. Ahí pude comprobar que en el sepulcro no se acaba todo, porque yo no había sido sepultado y ahí iba para otro lugar. Y ahí pude comprobar que no hay tales de purgatorio, porque yo le pregunté a aquel personaje que qué lugar era ese, y respondió y dijo: ese lugar es el infierno, tu hogar para allá vas ahora. Empecé a clamar a Dios, quería huir de ese lugar pero no podía, aquella fuerza me sostenía, y empecé a clamar a Dios y empecé a decirle a la muerte que yo era hijo de Dios, que Jesucristo era mi Padre, que yo era su hijo y que Él decía en su palabra que todo aquel que creía en Jesucristo, que todo aquel que le clamaba, que todo aquel que le imploraba no podía ir a una condenación, porque Él había preparado un lugar especial para sus hijos. Pero hermano y amigo que me escuchan, yo quiero decirte, y esto lo digo para todo aquel que quiera tener un privilegio en la iglesia, para todo aquel que quiera trabajar en la obra, para todo aquel que quiera obtener la salvación eterna, tenga mucho cuidado cómo está viviendo ante la presencia de Dios, porque quiero decirles que antes de tener esta experiencia pasé 7 largos años diciendo que era cristiano, pero mis obras eran igual que las de cualquier perdido mundano. Para que recuerdes por qué decía yo que era hijo de Dios, te voy a laconizar lo que fue mi vida anteriormente. Yo nací en una religión, mi familia era religiosa, y a los 9 años empecé a perderme en los vicios, en el cigarrillo, en mujeres, y en el licor. A los 12 años me independicé de mis padres y así viví una vida en la hechicería, en el ocultismo, en el espiritismo, y lo último que practiqué fue los rosacruces. Pero quiero decirles que a la edad de 12 años, basado en una enfermedad que yo tenía desde la edad de 5 años, tuve que quedar ciego y haber perdido el oído derecho. Así fue como yo llegué al Evangelio. Pero quiero advertirte de algo: hay muchos que llegan a la iglesia por interés de recibir sanidad, hay otros que llegan a la iglesia por interés de recibir fama o dinero, hay otros que llegan a la iglesia por interés de conseguir novia o novio. Pero yo te digo, hermano y amigo, a la iglesia no se llega por intereses mezquinos, a la iglesia no se llega por intereses carnales, a la iglesia se llega a alabar y glorificar el nombre bendito de Dios. Mas sin embargo yo llegué por un interés carnal. Yo lo que quería era recibir sanidad para mi vida. Y después de haber recibido sanidad para mi vida, empecé a activar en la iglesia, pero conforme empecé a activar, el diablo empezó a lanzar sus dardos y me empecé a llenar de vanagloria, de hipocresía, de rebeldía, de mentira, e inclusive mi pastor, yo lo veía pequeño espiritualmente, aunque es un gran siervo de Dios, pero para mí era inferior, porque ese es el problema de la humanidad, que muchos ponen la mirada en el hombre. Hay muchos que se van a perder porque quieren sentirse superior al pastor, se quieren sentir superior al diácono, tal vez porque tienen un subtítulo, porque tienen una suposición. Pero yo quiero decirte, hermano y amigo, ten mucho cuidado cómo estás viviendo. Un día mi pastor, guiado por el Espíritu Santo de Dios, me dijo: hermano, arrepiéntase, de frutos dignos de arrepentimiento, o un día vas a ver lo que es la mano de Dios. Yo le decía: ¿y usted cómo me puede juzgar a mí si usted está peor que mí? Porque ese es el problema en la humanidad. Millones de almas se están yendo al infierno por estar poniendo la mirada en el hombre. Muchos dicen: para ser cristiana como la fulana, mejor no. Otros dicen:
hasta que no cambien al diácono. Pero yo te digo, hermano y amigo, no ponga la mirada en el hombre, pon la mirada en Jesucristo, que Él es quien te da la salvación. Aleluya. El hermano me dijo, hermano, arrepiéntase o un día sabrá lo que es la mano de Dios. Ahora retorno al testimonio. Por eso que cuando yo estaba a la entrada del infierno, por todas las maldades, por todas las fechorías que yo había hecho, yo decía que era hijo de Dios. La muerte respondió y dijo, si tú hubieras sido hijo de Dios, Dios no me hubiese permitido que yo te trajese a este lugar. Empezamos a descender. Cuando llegamos a la entrada de aquel lugar, yo pude divisar aquel lugar cubierto de tinieblas, o sea, en oscuridades. Pero cuando aquel personaje se paró, las tinieblas se corrieron cual cortinas. Y empecé a sentir hacia adentro, y empecé a contemplar aquel fuego, aquel vapor, y empecé a ver como que paredes se estaban derritiendo, como que era alguna miel hirviendo, y empecé a sentir y a escuchar el clamor de millones y millones de almas que estaban ahí clamando. Aquel personaje se preparó para lanzarme a aquel lugar. Cuando estaba a punto de lanzarme, atrás de nosotros se dejó escuchar una voz tan poderosa, una voz tan gloriosa, alabado sea el Señor, que dijo, detén, gloria a Dios. Cuando aquella voz se dejó escuchar, aquel lugar tembló como nunca jamás ha temblado. Y la muerte huyó de la presencia de ese ser, aleluya. Yo quise ver quién era aquel personaje que había hablado con tanta autoridad que aún la muerte huía de su presencia. Y yo quise ver quién era aquel personaje que con su voz hacía que temblara y se estremeciera hasta lo mismo infierno. Pero al querer contemplar, solo vi una luz resplandeciente que ya no pude ver más. Yo solo oí que se acercó y me dijo, ¿por qué dices que yo soy tu padre? ¿Por qué dices que tú eres mi hijo? Y es cierto que morí en la cruz del Calvario por tus pecados. Es cierto que resucité trayéndomelos. Pero si tú hubieses sido mi hijo, tú hubieses sujetado mi palabra, hubieses cumplido mis mandamientos y hubieses vivido una vida en santidad. Y comenzó a decirme, pues mira, quiero decirte que mis hijos no son adúlteros, mis hijos no son fornicarios, mis hijos no son idólatras, mis hijos no son blasfemos, no son borrachos, no son hechiceros, no son vanagloriosos, no son chismosos, no son pleitistas, no son divisionistas, no son prostitutas, no son homosexuales, no son ladrones. Porque todos, absolutamente todos, los que practican tales cosas son de vuestro padre el diablo. Yo sentía que aquella voz ya me iba a destruir, que me iba a fulminar. Sentía que aquella voz me iba a mandar hasta el fondo del infierno. Pero de presto, hermano y amigo, aquella voz tan dura, aquella voz tan tajante, aquella voz tan poderosa empezó a cambiar en una melodía y empecé a sentir aquel amor, empecé a sentir aquella ternura y aquella voz llegaba como una brisa aliciente que cubría todo mi ser en una fragancia tan exquisita, aleluya. Y empecé a escuchar que me decía, pero mira, por la misericordia de otros, es que tú has alcanzado una oportunidad más para tu alma, alabado sea el nombre bendito de Jesús. Y yo quiero decirte, hermano y amigo, el Señor nos dijo, Freddy Roa, no me gustaba cómo orabas, ayunabas o vigilabas, me gustaba cómo prendabas o diezmabas, me gustaba cómo predicabas, porque la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cosechar. Había sembrado maldad, me correspondía el castigo eterno. El Señor fue claro en decir, por la misericordia de otros, es que has alcanzado una oportunidad más para tu alma. Y esos otros, hermanos y amigos, son todos ustedes que me escuchan por la humanidad entera. Es que Dios permite que sucedan estas señales, que sucedan estos milagros, para que se les predique, para que se les advierta que hay un lugar de tormento, para que se arrepientan, para que se aparten del pecado, para que escapen de la condenación eterna y vengan a gozarse con Cristo a la gloria por una eternidad.
alabados a Dios. Por la misericordia de todos ustedes, hermanos y amigos, es que tú, hermano, puedes escuchar esta grabación. Por la misericordia de todos ustedes, es que en esta hora estamos alabando y glorificando el nombre bendito de Dios. Hasta el fondo de aquel lugar, y yo empecé a sentir la agonía. Las llamas me cubrieron y empecé a sentir que me estaba ahogando, que me estaba asfixiando. Quería huir, pero las llamas me abrazaban. Salía disparado, pero volvían a tomarme aquellas llamas. De presto empecé a contemplar a mi alrededor a millones y a millones de almas que estaban en la misma forma que mí. En lo alto se veía el Señor Jesús, y las almas le clamaban y decían: Padre mío, permítenos salir, aunque sea un momento de este lugar. Yo quiero decirte, hermano y amigo, que las almas que están en ese lugar se conforman con salir aunque sea un momento, pero quiero advertirte que aquí en esta tierra es cuando tenemos que aprovechar el tiempo. Aquí es cuando tenemos que aprovechar el tiempo, porque ya cuando este cuerpo se ha sepultado, ya no hay oportunidad para nadie. Esa es mentira del diablo, que después de muertos van a interceder por los demás. Yo quiero decirte que ya cuando la persona muere, ni aunque oren, ayunen o vigilen, ni aunque ofrenden o diezmen o regalen posesiones, ni aunque así recen, ni le hagan novenario, ni cabo de año, ni le enciendan velas, toquen campana, ni hagan responso, los que pasan a la eternidad, ya nada se puede hacer por ellos. Te lo voy a explicar en esta forma. Cuando las almas le clamaban, yo vi que el Señor me sacó y le dio la espalda como que nada había en aquel lugar. Y empezó a mostrarme el mundo cómo andaba en sus deleites. Empezó a mostrarme el mundo cómo andaba en sus maldades, cómo andaba en sus concupiscencias. Y empezó a decirme: ve, dale mi palabra, llévale mi evangelio, dile que se arrepientan, dile que se aparten del pecado, dile que para donde van caminando es para el infierno. Porque diles que el infierno no es como el diablo se los ha pintado, donde les ha hecho creer que hay mujeres, que hay baile, que hay música. Diles que si el fuego de la tierra quema, este lugar está alterado en miles de grados de calor. Diles que la condenación eterna no es pasajera, no es para un día, para un mes o para un año. Diles que la condenación es clara porque es eterna o para siempre. Hermano y amigo, yo quiero advertirte, por eso te digo que aquí en esta tierra es cuando tienes que aprovechar el tiempo. Durante hay vida, hay esperanza, alabado sea Dios. Aquí es cuando tenés que sellar el pasaporte para el lugar que tú quieras ir, ya sea el cielo o sea el infierno. Tú decides qué lugar vas a tomar. Porque quiero decirte que en ese lugar no solo el fuego es el tormento, sino que quiero decirte que ahí también hay dos factores más que atormentan, que es la conciencia y la culpabilidad. La conciencia por cuanto empiezan a recordar cuántas veces pasaron frente a una iglesia evangélica, cuántas veces le dieron un tratado, cuántas veces se le predicó, cuántas veces se le evangelizó, cuántas veces escuchó un himno y mejor se burló. Y ahí empieza a lamentarse, y ahí empieza la conciencia a remorderle, y empieza a lamentarse. De presto empieza la culpabilidad, y empiezan a blasfemar contra Dios, y a blasfemar contra sus padres, y empiezan a maldecir a todo aquel que encuentran. Y si hay algún amigo, le dicen: por tu culpa, porque tú nunca me enseñaste, porque tú me enseñaste a fumar, a tomar o a hacer maldades, por tu culpa yo estoy aquí. Estas son las condenaciones eternas, este es el tormento eterno. Pero Dios quiere, hermano y amigo, que tú escapes de la condenación eterna. Luego después, yo vi que por una calle iban cientos de personas con Biblias bajo el brazo. Se aglomeraban, unos a otros se sacaban, pero a la fuerza volvían a meterse. Y yo escuché que me dijo: ve, dale el mensaje a esos perversos, dile que se arrepientan de corazón y no de
como lo están haciendo, hermano y amigo. Y empezó el Señor a decirme, diles que no porque anden con Biblias son mis hijos, porque también los hijos del diablo andan con Biblias y practican sus ritos. Diles que no porque oren, ayunen o vigilen, ya con eso están obteniendo una salvación, porque diles que si en su corazón hay odio, rencor, hipocresía, ira, contienda, enojo, vanagloria, mentira, rebeldía, divisionismo, sectarismo, van es el sacrificio que están haciendo. La Biblia dice, si a la hora de traer tu ofrenda al altar te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, dice, deja la ofrenda, ve, reconcíliate primero y luego vuelve y la ofrenda se te será recibida con agrado, aleluya. Luego después dijo, diles que no porque tengan grandes privilegios en la iglesia, no porque canten bonito, no porque prediquen bonito, ofrenden o diezmen, no porque oren por los enfermos, los paralíticos se levanten, los mudos hablen o ciegos vean, ya con eso están obteniendo una salvación. Porque diles que si en su corazón hay vanagloria, hay hipocresía, rebeldía y mentira, solo serán un puente para que otras personas se salven, pero ellas al morir con toda y su vanagloria se irán directamente al infierno. Diles que quiero su corazón y su mente en las iglesias, no solo su cuerpo como ahora en día lo están haciendo, porque ahora en día su cuerpo está presente, pero su corazón y su mente está en los deleites de este mundo, en los afanes de la vida o en los quehaceres de la casa. Diles que quiero que me alaben con el corazón, pero también que me alaben con entendimiento, porque diles que me alaben en espíritu, pero también que me alaben en verdad, gloria a Dios. Hermano y amigo, Dios quiere que le alabemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, porque muchos ahora de labio le honran, mas su corazón está lejos de Él. Pero Dios quiere que le alabemos con todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, alabado sea Dios. Luego después me dijo, ven, y empezamos a subir, y empezamos a alejarnos de aquel horrible lugar. Y cuando íbamos subiendo, llegamos a un lugar tan lindo y empecé a contemplar unas nubes tan blancas, empecé a contemplar como que era algodón que se movía para uno y para otro lado, y también empecé a escuchar unas alabanzas angelicales que se entonaban, que ensalzaban y que glorificaban el nombre bendito de Dios, aleluya. Luego después escuché que dijo, mira. Cuando dijo mira, yo vi que las nubes se apartaron como cortinas y hacia lo lejos empecé a contemplar algo que se elevaba como la especie de un castillo, y yo veía las puertas en aspecto de medio punto, las ventanas en tipo de estrellas, y los techos reflejaban muchos colores como que piedras preciosas estuviesen incrustadas. Empecé a contemplar una calle tan ancha que brillaba, y a los lados unos jardines con unas flores tan grandes, con multicolores, y se sentía un aroma como que miles de perfumes habían sido derramados. Escuché que dijo, esto es lo que yo tengo preparado para mis hijos, aleluya. Diles que no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Diles que lo que les prometí un día es fiel y verdadero, que aquí está esperando para todo aquel que lo quiera recibir. Pero diles que luchen, diles que se esfuerzan, diles que venzan, que aquí está esperando para todo aquel que lo quiera recibir. Luego después me dijo, contempla. Y yo pude ver una mesa tan larga, con un mantel blanco bordado, con adornos por todos lados. Las patas de la mesa se veían torneadas en oro puro, con piedras preciosas incrustadas, las sillas torneadas, en los respaldos de las sillas con nombres de muchas personas, y vi platos, utensilios de comida, y escuché que me dijo, esto es lo que tengo preparado para mis hijos. Diles nuevamente que no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme, que aquí está esperando para todo aquel que lo quiera
recibir. Hermano y amigo, yo quiero decirte, si aquí en la tierra tú no tienes donde vivir, si aquí no tienes morada, no te entristezcas, mejor ponte cuentas con Dios, pues ahí en el cielo está una mansión no hecha por mano de hombre, sino por la misma mano de Dios. Aleluya. Luego después escuché que me dijo, mira, aquí está para todo aquel que lo quiera recibir, pero diles que luche, diles que se esfuerce, diles que venzan, porque no todos podrán entrar a este lugar. Yo vi que un lienzo se desató y empezó a decirme, dale el mensaje a este, porque a la mitad del camino va a retroceder, y diles que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Siguió diciendo, ve, dale el mensaje a este, porque ya para finalizar, ya para coronar la carrera, va a retroceder, va a desmayar. Dile que luche, dile que se esfuerce, diles que venza, que el galardón que le espera es grande, es mayor de lo que él se lo imagina. Gloria a Dios. Razón tuvo el apóstol en decir que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón humano, es lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Aleluya. Luego después yo escuché que el tono de su voz cambiaba, como con lamento, como con llanto, y decía, mira, todos los que estaban aquí ya no podrán entrar. Yo quiero decirte, hermano y amigo, que no basta ser aleluya, no basta ser religioso, no basta ser decir cristiano, no basta andar con una Biblia, ni ir 2 o 3 veces a la semana a la iglesia, no basta cantar, orar ni ayunar, sino lo más importante es apartarse del pecado, vivir una vida en temblor, vivir una vida en temor, vivir una vida santa que le agrade a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pues quiero decirte que con el dolor de mi alma recuerdo que cuando yo estuve en ese lugar y yo ahí pude ver a mucha familia mía en carne, que yo creía que cuando era religioso y le había tocado campana y le había hecho rezos y le había encendido velas, yo creía que las había sacado de ahí y se estaban gozando con el Señor. Mas lamentablemente ya se están quemando. Pero no solo esta clase de gente vi, ahí vi gente religiosa, ahí vi gente pobre, gente rica, ahí vi gente intelectual, también gente ignorante, pero también vi a pastores, a evangelistas, a una gran cantidad de miembros que ya murieron, pero que por haber llevado una vida hipócrita, una vida rebelde, una vida indiferente, una vida llena de orgullo, llena de vanagloria, llena de mentira, allá se están quemando. Pero hermano y amigo, tú todavía estás aquí en la tierra, tú tienes la oportunidad, durante hay vida y esperanza, sé inteligente, sé de los que se salvan y no de los que se pierdan. Tú puedes escapar todavía de la condenación eterna. Luego después siguió diciéndome, diles que basta ya de tanta indiferencia, diles que no es tiempo de criticar al pastor, no es tiempo de criticar al diácono, diles que no es tiempo de pleito, no es tiempo de disensiones, no es tiempo de vacaciones, no es tiempo de ver televisión, no es tiempo de ir 2 o 3 veces a la semana a la iglesia, diles que no es tiempo de vestido bonito, no es tiempo de tanta basura del diablo, diles que es tiempo de orar, tiempo de ayunar, tiempo de vigilar, diles que oren, que ayunen, que vigilen, pero que me den su corazón para que yo lo dirija. Aleluya. Diles que se preparen, que pronto voy por mi iglesia y la iglesia no está preparada. Luego después siguió diciéndome, diles que basta ya de tanto evangelio social, diles que basta ya de tanto evangelio acomodativo, diles que basta ya de tanto evangelio comercial, diles que basta ya de tanto evangelio moderno. Hermano y amigo, yo quiero advertirte, el diablo está metiendo mucho modernismo dentro de la iglesia, que ahora no es malo que la mujer se corte el cabello, ahora no es malo que el hombre ande todo peludo, ahora no es malo que la mujer use pantalones, ahora no es malo que el hombre se case, se divorcie o se vuelva a casar, pero yo quiero decirte, la mundanalidad es del diablo, el pecado es del diablo, la santificación es de Dios. Aleluya. Luego después siguió diciéndome, diles que basta ya de tanta indiferencia, diles que si los he llamado no es para calentar bancas, diles que los he llamado para que lleven el mensaje poderoso para las almas, porque diles que el diablo
está metiendo mucho divisionismo dentro de la iglesia, y diles que aquí en el cielo no habrá reconcilio. Hermano y amigo, aquí en la tierra es cuando tú te tienes que reconciliar con tu hermano, para que cuando llegues al cielo ya vayamos en armonía, porque allá estaremos juntitos alabando y glorificando el nombre bendito de Dios. Aleluya. Luego después siguió diciendo, diles que basta ya de tanta mentira, porque ahora mienten como que si fuera un concurso de mentiras, como que si fuera parte de la salvación. El diablo está metiendo mucho engaño, hermano y amigo. Ahora la gente dice, no, si fue una mentirita piadosa, pero yo quiero decirte, sea mentira pecaminosa o sea piadosa, la mentira es del diablo, porque la Biblia dice, ningún mentiroso heredará el reino de los cielos. Luego después me siguió diciendo, diles que basta ya de tanta indiferencia, diles que quiero un reconcilio de corazón y no hipócritas como muchos lo hacen, porque dice el Señor que muchos cometen pecado en la calle, y como no lo vio el pastor, no lo vio el diácono, ni la familia, llegan a la iglesia y 1 o 2 minutos que estén orando, creen que ya con eso ya han sido perdonados. Pero la Biblia dice que aunque se lave con lejía y jabón, el pecado permanece para siempre. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero se confiesa para salvación. Aleluya. Pero aún hay muchos cristianos tibios y mundanos que aún así están teniendo privilegios. Pero yo te digo en esta hora, hermano y amigo, arrepiéntate, porque la mano de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Yo te digo, hermano y amigo, ¿qué importa que te quiten los privilegios? ¿Qué importa que te pongan disciplina? Lo importante es que te pongas a cuentas con Dios. Así, cuando suene la trompeta, volemos con Cristo por los aires. Aleluya. Luego después dijo, diles que quiero que prediquen mi palabra como está escrita, sin cambiarla, sin adulterarla y sin acomodarla. ¿Y cómo es eso? Dice el Señor que muchas veces Él da un mensaje para la iglesia, y si en ese momento va entrando el hermanito fulano, el hermanito más querido, decimos, si le predico aquí, bueno, ya no me invitan a las gaseosas. Si le predico aquí, quizás ya no va a salir conmigo a evangelizar. Si le predico aquí, quizás se va a ir de la iglesia. Yo no vengo echando a nadie, pero el Señor dice que se vaya quien se quiera ir, pero Él quiere almas que se salven y no leña para el infierno. Y yo te digo, hermano que me escuchas, y hermana, si Dios te da un mensaje, no temas de darlo, porque si es palabra de Dios, tiene que cumplirse. Mira, si no te invitan a la gaseosa, pues no te preocupes, en el chorro abunda el agua, pero tú predícale la palabra, dale el mensaje, porque si no, en aquel día tú tendrás que entregar cuentas por haber estado tolerando ese pecado que Dios quería que se señalara. Digo más, diles que muchos predican que Cristo salva, pero ellos están dudando de la salvación. Muchos predican que Cristo sana, y con un dolorcito de cabeza ahí están las aspirinas en la bolsa. Pero diles que tengo poder para salvar, pero que también tengo poder para sanar. Aleluya. Luego después me siguió dando el mensaje, y a continuación me dio 22 citas, y dijo, la primera se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14, Colosenses 3:5, Santiago capítulo 4, Efesios capítulo 5, Ezequiel capítulo 7, Ezequiel capítulo 13, Ezequiel capítulo 18, Ezequiel capítulo 33, Ezequiel capítulo 34, Jeremías capítulo 7, Jeremías capítulo 23, Amós 5:18, Amós 9:2, Mateo 7:21, Mateo capítulo 23, versículos 33 y 34, San Juan 8:39, San Juan 13:31, y Zacarías capítulo 1 y versículo 3, Zacarías capítulo 11 y versículo 4, Miqueas capítulo 2, Miqueas capítulo 6 y versículo 6, Isaías capítulo 24 y Primera de Pedro capítulo 4, versículos 17 y 18. Y luego después dijo, ve, dales el mensaje y cumple, que en ellos va tu salvación. Y vi
en santidad. Empecé a descender. Ya no venía acompañado de aquel mensajero del diablo, sino que unos ángeles venían alabando y glorificando el nombre bendito de Dios. Llegamos al cuarto. Cuando yo llegué al cuarto, yo vi una gran multitud que había. Unos estaban riendo, otros comiendo, otros abrazando, otros chistando, bueno, y otros llorando. Y yo vi a mi madre, que postrada de rodillas, estaba tirada sobre mi cuerpo, y oí la voz que decía: Padre, si en verdad yo soy tu hija, Señor, si me has recibido como tu hija, haz un milagro para que esta gente, si no cree tus palabras, que crea tus milagros, aleluya. Hermano y amigo, yo sentí que algo me aló, me metí en el cuerpo, me senté, lo primero que dije fue gloria a Dios, y luego le dije: Madre, tengo hambre, y me levanté sano y salvo para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, y busqué qué comer. Lo triste fue para las personas que estaban ahí. Cuando yo dije gloria a Dios, todas las almas voltearon a verme. Cuando dije: Madre, tengo hambre, toda la gente empezó a correr, y empezó a correr, se caían, se levantaban, había tiempo de correr, menos de sacudirse, y la gente incrédula de la colonia, que no creía, llegaban a la puerta y decían: si es cierto, si allá está comiendo, y yo estaba tranquilo, comiendo, alabado sea Dios. Pero hermano y amigo, yo me tomo la libertad de decirte que así será la venida del Señor, cuando menos lo esperemos. Aquella gente no estaba preparada para un acontecimiento como ese. Pues quiero decirte que yo morí a las 7:30 de la noche y volví al cuerpo a las 11 de la mañana del siguiente día. Faltaban 3 horas para que a mí me enterraran. A mí no me habían metido el ataúd. Yo no sé si toda la noche mi madre había pasado a aferrar al cuerpo. Mi familia decía que mi madre estaba loca. Habían mandado comprar una inyección para ponérsela, desmayarla y meterme al ataúd y darme rumbo para el cementerio. Pero yo quiero decirte, hermano y amigo, que mi madre no estaba loca. Mi madre sabía en el Dios que había confiado, y ese mismo Dios es el que en esta hora estamos alabando y glorificando el santo nombre de Jesucristo, aleluya. Para finalizar, en la tarde, cuando le fui a dar gracias a Dios, una gran escolta iba atrás de mí. Cuando yo caminaba, todos caminaban. Cuando volteaba a ver, todos corrían a esconderse. Quiero decirte que este mensaje yo lo callé 7 meses. Una noche el Señor se me apareció y me dijo: mira, perverso, si te he permitido volver al cuerpo, es para que cumplas el mensaje que he puesto en tu vida. O lo haces o te corto para siempre. Y desde ese día, hermano y amigo, no he descansado de predicar y de advertirle al mundo que se arrepienta, que se aparta del pecado, que hay una condenación eterna, que hay un castigo eterno, pero que también Cristo ha prometido una patria celestial para todo aquel que crea en Él, para todo aquel que le reciba, para todo aquel que se aparte del mal, para todo aquel que se aparte del pecado. Jesucristo ha prometido perdón, Jesucristo ha prometido vida eterna, alabado sea Dios. Y bien, hasta aquí llego. Ahora, hermano y amigo, yo quiero decirte, si tú has sentido en tu corazón el deseo de acercarte a Dios, yo quiero orar por ti en esta ocasión. Yo quiero pedirte ahí donde estás, si quieres pon la mano sobre la radio, sobre la grabadora, y vamos a orar por ti. Y tu amigo que quieres aceptar a Cristo, vamos a orar por ti. Reconcíliate, hermano, no detengas esas lágrimas, llora ante la presencia bendita de Dios. Y ahora oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, yo te suplico que tengas misericordia de estas almas como las has tenido de mí. Perdona sus rebeliones, borra sus ofensas. Mira ese hermano, Señor, que está derramando sus lágrimas, esa hermana, Padre, esa amiga, ese amigo, Señor, que está aceptándote. Recíbelo, inscríbelo, Señor, en el libro de la vida. Padre Santo, que sea heredero y que cuando tú vengas por tu iglesia, Él también se vaya. Padre Santo, así, si están enfermos, yo te pido, sánalos, Padre Celestial. No importa la enfermedad, reprendo toda obra del diablo, todo achaque del diablo. Padre Santo, quita todo tumor, todo cáncer, toda leucemia, Padre Celestial, toda gastritis, toda artritis, Padre Santo, ese corazón afectado, ese sobrepeso, esa muela escariada, Padre, esa ceguera, esa sordera, Padre, ahora en el nombre
que Cristo me ha dado.